Bien, empezaremos a revisar esto de la fisiología del aparato digestivo, ¿no? Bueno, yo creo que casi todos tenemos bastante conocimiento. Entonces, eso nos va a permitir entrar a ciertos temas más o menos de manera directa, ¿no? Entonces, pero antes, claro, algunos principios, ¿no? El aparato digestivo finalmente es el que provee de todos los recursos nutritivos que necesita el organismo, con excepción del oxígeno, ¿no? Pero todo lo demás, todo ingresa a través del aparato digestivo. Entonces, el aparato digestivo está diseñado para que solo ingrese lo que se necesita para el organismo y evitar que sustancias extrañas inclusive ingresen, porque eso daría lugar a otro tipo de reacciones, ¿no? Entonces, debe ingresar todo aquello que el organismo necesita, los nutrientes, y para eso tiene que procesar los alimentos que consumimos, los recursos, ¿no? Entonces, para ello tiene varias etapas o funciones que desarrolla el aparato digestivo. Entre ellos es la ingestión o la ingestión de los alimentos, ¿no? Y para esto, bueno, necesitan ser masticados, triturados, etcétera, ¿no? Y mezclados hasta que se tiene, primeramente a nivel de la boca, ¿qué se tiene? El bolo alimenticio. Es lo que tenemos, ¿no? Y eso es lo que ingerimos, ¿no? Ahora bien, una vez que ya está dentro y ya ingresó al tubo digestivo, pasó por la faringe, va hacia el esófago, llega al estómago y ahí empieza la digestión, ¿no? Y la conversión hacia quimo, ya no bolo alimenticio, sino quimo. Y lo que sale del estómago es el quimo. Y va a seguir su tránsito por todo el intestino, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta el ilio. Ingresa al intestino grueso. ¿Y ahí en qué se convierte? Ya no es quimo. ¿Qué cosa es? Tampoco. El quilo es lo que se absorbe por los vasos linfáticos, vasos quilíferos del intestino. ¿Y qué se absorbe? Básicamente las grasas. Las grasas no pueden pasar al sistema porta directamente. ¿Por qué? Por eso, porque son grasas. Si ustedes creo que han visto, han tenido la experiencia, a ver, échenle una gota de aceite al agua, no disuelve, ¿no? Y eso podría traer problemas de coagulación sanguínea. Entonces, no ingresan las grasas por el sistema porta, sino tienen que ir al sistema de los vasos linfáticos del intestino, y son los vasos quilíferos. Y entonces ahí es quilo, lo que se absorbe, ¿no? Entonces, el quimo más bien va a seguir su tránsito hasta llegar al intestino grueso. Y el intestino grueso cambia de nombre. ¿Cómo le llamamos? Sustancia fecal. Porque ya ahí se va a formar las heces y hasta llegar al final, ¿no? Ya lo único que va a quedar es absorber líquidos. Entonces, en el tránsito, sobre todo a nivel del intestino delgado, se da la digestión, yeyuno, ilion, ¿no? Duodeno, en el duodeno empieza el yeyuno y en el ilio prácticamente es la parte final. Entonces está toda la digestión a través de las enzimas, tanto de las enzimas que el mismo tubo digestivo produce, como de las glándulas exógenas, y estamos hablando en este caso de hígado y páncreas. Claro, también tendremos que agregar a las glándulas salivales, ¿no? Luego viene la absorción, ¿no? Porque todo lo que se absorbe debe estar a través de moléculas sencillas o unidades que lo conforman, ¿no? Luego viene la asimilación, que es el paso de los nutrientes hasta la sangre, ¿no? Haciendo esa división al sistema porta o a los vasos quilíferos, ¿no? Y bueno, en el tránsito que va a seguir a nivel del intestino viene la eliminación de los desechos que no han sido absorbidos. No es que el aparato digestivo sea un aparato excretor. ¿Cuál es el aparato excretor? Los riñones, ellos son. El tubo digestivo no. Solo que hay muchas sustancias, alimentos que no los absorbemos porque no tenemos la capacidad, como son las fibras. Entonces no los podemos absorber, entonces quedan.
Y también están los productos de las grasas, de la flora intestinal y todo lo demás, ¿no? Y eso asentó ese volumen y son eliminados. Ahora bien, el diseño del tubo digestivo está hecho justamente para que cumpla esa función, ¿no? Ustedes lo conocen bastante por anatomía, histología y sí, todo ello, ¿no? Está la túnica mucosa, que es la interna, la mucosa que usualmente lo llamamos, y acá hay una lámina de músculos, conocida como ¿cómo se llama? La muscularis mucosae, ¿no? Que divide a la submucosa. Acá tenemos la mucosa y acá está la submucosa. Y esto no es sino un intersticio. Y luego viene el músculo, ¿no? La capa muscular. La interna y la externa. La interna es circular, longitudinal. Interna y, como se dice, el cile, ¿no? Longitudinal externa, circular interna. Y luego viene la serosa. En ciertos lugares del aparato digestivo va a haber ciertas modificaciones a este diseño principal que le va a permitir cumplir su función, ¿no? En algunos lugares hay más glándulas, entonces esto es mucho más grueso, hay glándulas a nivel de la mucosa, submucosa y las extraintestinales, y en otros lo que va a haber es este epitelio de la mucosa que es mucho más grande para permitirle una absorción. Y acá hay más o menos ejemplos o variaciones del aparato digestivo dependiendo de la función que realiza, ¿no? Específicamente. Desde el esófago, que prácticamente es una mucosa, pero no hay absorción, entonces es solamente de pasada, ¿no? En el esófago lo mismo, el estómago no es de absorción también, pero sí hay bastante secreción en el estómago y hay una diferencia tanto en el fondo como en el antro, y eso vamos a tener que tomarlo en cuenta. Está el intestino delgado donde sí hay mayor absorción, ¿no? Y el intestino grueso que es mucho menos. Ahí el intestino grueso no tiene el mismo diseño que el intestino delgado, ¿cierto? ¿Qué capa no está desarrollada? ¿Han visto? El intestino delgado tiene su formita, ¿no? Pero el intestino grueso tiene otra forma, es grueso, ¿cierto? ¿Pero por qué es más grueso? Y tiene como austras, que se le llama. ¿Por qué? Claro, por la absorción digo, pero en cuanto a estructura, no tiene la capa muscular tal cual la definimos como circular interna, longitudinal externa. No lo tiene, es diferente. Por eso que distiende más, ¿cierto? Y tiene esa estructura. Entonces, si eso le permite estar en ciertas partes más distendido que en otras, y ahí están las austras, y eso va cambiando, ¿no? Por otro lado, desde ahora sí es necesario que tengamos en cuenta que hay dos tipos de mecanismos que controlan la función intestinal. Aquellas que son locales, propias del intestino. Por eso si uno desnerva todo el aparato digestivo, este sigue funcionando. No tiene, digamos, sí sigue funcionando porque tiene su propio sistema, pero también tiene un sistema de nivel central, ¿no? Y entonces hay varios mecanismos. Intervienen neurotransmisores como sustancias intercelulares, ¿no? Los nombramos simplemente porque después vamos a ir hablando dependiendo de lo que estábamos desarrollando. Controlan o regulan la secreción de las enzimas y movimiento intestinal, neurotransmisores como la acetilcolina, que básicamente controla la secreción salival, gástrica, enzimas pancreáticas y electrolitos, ¿no? Y la secreción de electrolitos. La histamina, que controla la secreción de ácido clorhídrico en el estómago, y la serotonina, que también más bien controla la secreción, sobre todo el cloruro sódico, a nivel del intestino delgado. Está la colecistocimina, que se libera cuando al duodeno le llega aminoácidos, péptidos, grasas, etcétera, ¿no? Y entonces te libera colecistoquimina. Y esto va a tener un efecto a nivel de la vesícula biliar, vías biliares y también en las enzimas pancreáticas. Y la secretina, que es un péptido de secreción que estimula, que se secreta con un pH menor a 5 en el duodeno. Favorece la secreción pancreática, es rico en bicarbonato de sodio, favorece la excreción de las enzimas pancreáticas, ¿no? Igual que la colestocimina. Acá falta la grelina, que también después la vamos a mencionar, ¿no?
Ahora bien, la primera parte, como mencionamos, del tubo digestivo es la digestión, ¿no? Que no es sino la hidrólisis de los nutrientes a sus unidades más sencillas, y estas van a ser absorbidas. Si tomamos en cuenta a los hidratos de carbono, ciertamente son grandes polisacáridos, disacáridos formados por combinación de monosacáridos, y están unidos entre sí y por lo tanto están en condensación, están condensados. Entonces lo que hay que hacer es romper la condensación. ¿Y cómo se hace? A través de la eliminación de iones hidrógeno. Tiene que ser fraccionado. Y entonces lo que vamos a tener son monosacáridos, ¿no? Un monosacárido, por ejemplo, con un ion hidrógeno, y como esto se rompe con hidrógeno, pero se rompe con agua, entonces para un lado va el hidrógeno, para otro lado va el oxidrilo. Entonces un monosacárido va a tener el hidroxilo, ¿no? Y eso es la hidrólisis. Conversión de la liberación de monosacáridos mediante disociación por una molécula de agua. Y esto es lo que sucede, ¿no? Acá está el disacárido, por ejemplo, acá se inserta el agua y es fraccionado. Tenemos entonces un monosacárido y otro monosacárido. Lo que se ha insertado entre ellos es una molécula de agua y esto permite romperlos. Entonces ya se tiene las unidades, en este caso de los carbohidratos. En caso de las grasas también es lo mismo. Acá tenemos los triglicéridos, ¿no? El grupo glicerol y los ácidos grasos que están unidos a él. Se añaden en este caso 3 moléculas de agua y lo mismo, se fraccionan en este punto. Y lo que vamos teniendo entonces es el glicerol que queda libre y los ácidos grasos. Entonces, básicamente la hidrólisis, terminamos con esto. Las proteínas también están condensadas, unidos por puentes, están condensados por esos puentes de un oxidrilo y el hidrógeno. Claro. Entonces, cuando se trata de romper los aminoácidos, se rompe también en este punto. Y también hay hidrólisis, en buena cuenta. La digestión que se hace de los carbohidratos complejos, ¿no? Carbohidratos, grasas y proteínas, es por hidrólisis. Pero a diferencia que en los carbohidratos y las grasas, hay enzimas que prácticamente rompen estos porque la variedad de ácidos grasos y de carbohidratos no es mucha. Entonces prácticamente las enzimas como que son inespecíficas, rompen en este lugar, ¿no? Mejor dicho, rompen aquí, ¿no? Insertando el agua. Pero en caso de los péptidos, y específicamente para separar aminoácidos, esta ruptura, tomemos en cuenta de manera inversa la reacción, esta ruptura entre aminoácido y aminoácido se hace mediante peptidasas específicas. Si hay una alanina y otra enzima, ¿cuál sería? Alanina y glutamato. Es una enzima que solo rompe entre alanina y glutamato. Si no hay esa enzima, no van a ser separadas. Claro, nosotros en general decimos peptidasas, ¿no? Pero en realidad son muy específicas. Entonces, cuando hay un problema a nivel intestinal, donde no se produce la suficiente cantidad de estas peptidasas específicas, esas van a quedar unidas. Y el organismo sí los puede absorber, porque son péptidos pequeños. Y es ahí donde nosotros podemos estar obteniendo alergia a determinadas sustancias. Y es lo que sucede con los niños si uno le da leche de vaca antes de los 6 meses. No fracciona. Entonces le damos la leche de vaca, toma él, lo absorbe y luego alergia a la leche. Y es que la leche no fue digerida hasta sus últimos elementos, ¿no? Entonces, por eso es preferible no dar la leche. Claro que ahora han aparecido las leches maternizadas y todo lo que hay, ¿no? Pero antes, ¿qué se daba como alternativa a un niño que antes de los 6 meses? Leche de vaca, ¿no? Entonces, y ahí aparecían las alergias, ¿no? Y lo mismo puede pasar si es que hay algún déficit de enzimas a nivel del intestino. Sí podemos ingerir alimentos, sobre todo si los alimentos son de una especie muy diferente a la nuestra. Claro, al cerdo se hace también, ¿no? Pero al pescado también. Y si nos relacionamos con el pescado es mucho más alejado nuestro que el cerdo, y que el cordero y que la vaca, ¿no es cierto? Entonces, mientras más alejado sea el animal y entonces obtenemos
la fuente, en este caso proteínas, es más probable que podamos hacer alergia. Muy bien, entonces, en cuanto a los hidratos de carbono, claro, la forma en que nosotros obtenemos los hidratos de carbono es a través de la sacarosa, lactosa, almidones, etc., ¿no? También está amilosa, glucógeno, el alcohol. ¿El alcohol es un carbohidrato? ¿Por? La maltosa. Es un carbohidrato, no es carbohidrato, es un alcohol. Pero tiene la estructura que permite, y el alcohol es una fuente energética muy alta, ¿no? Solo que como es tóxico al sistema nervioso no se le considera una fuente alimenticia. Ácido láctico, pirúvico, las pectinas, dextrinas, etc. ¿Cómo empieza la digestión de los carbohidratos? A nivel de la saliva, ¿no? A nivel de la boca, con la ptialina, ¿no? Secretada por las glándulas parótidas, convierte los hidratos de carbono en maltosa, y esto llega al fondo y cuerpo gástrico. En el fondo y cuerpo gástrico, ¿no? Entonces va a estar allí y empieza pasa al intestino delgado para sufrir el efecto de la amilasa pancreática, ¿no? Y junto con las enzimas del epitelio intestinal, entonces tenemos la acción de la lactasa, sacarasa, maltasa y dextrinasa, ¿no? Y eso se encarga en convertir en disacáridos, lactosa, sacarosa, maltosa. Y luego estas, la lactosa, sacarosa, maltosa, son separadas a las tres básicas. De la lactosa tenemos galactosa y glucosa, de la sacarosa la fructosa y la glucosa, y de la maltosa tenemos la glucosa. Al final tenemos estos tres que nos interesan: galactosa, fructosa, glucosa, que es lo que se absorbe, ¿no? Acá tenemos todos los almidones, primero de la maltosa hasta la glucosa. Y miren, la fructosa, ¿no? La sacarosa que se convierte en fructosa, la lactosa en galactosa, pero al final todos van a irse a convertir en glucosa. La fructosa también se absorbe directamente, no es necesario que se convierta tampoco en glucosa exactamente. En cuanto a las proteínas, a nivel del estómago empieza con la pepsina, empieza en la digestión, ¿no? Y la pepsina tiene una gran capacidad de digerir el colágeno de las proteínas sobre todo. La pepsina solo contribuye un 10 a 20% del proceso de digestión de las proteínas. El páncreas, por acción de la tripsina, quimiotripsina, carbopepsidasa, etcétera, ¿no? Y en el intestino delgado, acción de las peptidasas de los enterocitos. Y ahí vamos a tener tenemos las aminopeptidasas, las dipeptidasas, que son específicas, como mencionamos, y tenemos los aminoácidos simples que son absorbidos. En cuanto a las grasas, a nivel lingual empieza con la lipasa lingual, 10% de la digestión de las grasas se inicia allí. En el intestino necesita la acción de los ácidos biliares, esto para una emulsión, ¿no? Y la finalidad es reducir el tamaño de los glóbulos de las grasas para que puedan ser absorbidos. ¿Cómo están cuando ingerimos las grasas? Nosotros, ¿cómo lo obtenemos? En forma de triglicéridos, un glicerol unido a 3 moléculas de ácido graso, y tenemos el triglicéridos. A esto tenemos colesterol, fosfolípidos y todo lo demás. Muy bien. Ahora, necesitamos necesariamente la secreción biliar. Claro, está dado por los hepatocitos, ¿no? Y son los que producen ácidos biliares. En la secreción están los ácidos biliares, colesterol, lecitina, pigmentos biliares, compuestos orgánicos, ¿no? Incluso inmunoglobulina A, albúmina, enzimas lisosómicas. Y los conductos o túbulos biliares, las células epiteliales o los conductos también secretan. Hacen una secreción acuosa del 30 a 50% del total de la bilis secretada. O sea, le aumenta en cantidad de volúmenes, ¿no? Es isotónica al plasma, la concentración de sodio y potasio son similares plasmáticas, pero la cantidad de bicarbonato es mucho mayor y de cloro más bien es inferior. Bueno, acá está más o menos la conformación. Esta es la composición de la bilis. ¿Qué tenemos? Ahora bien, para entrar en lo que queremos. Las sales biliares tienen funciones dos básicamente.
la función de emulsificación o detergente. Esto lo realiza sobre las partículas de grasa, ¿no? Y eso permite la fragmentación y también ayuda a formar las micelas, que son las formas en que se absorben las grasas, los ácidos grasos, monoglicéridos, colesterol y otros más. ¿En qué consiste esto? Este es una sal biliar. Tiene dos partes, una parte apolar y otra parte que es polar. Esta parte que es apolar es hidrofóbica, hidrofílica. La parte apolar. La parte apolar es lipofílica, hidrofílica. No, le estoy preguntando, ¿lipofílica o hidrofílica? Hidrofílica, lipofílica. Es polar, tiene carga. Por lo tanto, es hidrofílica. Se combina con el agua. Porque si es apolar, es lipofílica, no se disuelve. Entonces tiene una orientación. ¿Y por qué? Porque la parte apolar, se une a las grasas. Y la parte hidrofílica queda libre, que le permite disolverse. Y lo que va a hacer es, acá tenemos la grasa, la parte apolar se une a la grasa y la parte hidrofílica le permite disolverse en el agua y de esa manera es absorbido. Caso contrario, la grasa no podría ser absorbida y esa es la función de las sales biliares, la emulsión. La emulsión no es sino el mismo efecto que tiene el detergente. Claro, uno dice, ¿por qué utilizamos para lavar la ropa el detergente? Porque saca la grasa, ¿no? Y es la misma función. En buena cuenta es un detergente. Ahora bien, para que se complete la digestión necesitamos ciertamente de la función del páncreas, ¿no? Y bueno, después volveremos a él, ¿no? El jugo pancreático, etcétera, se produce en el páncreas, ¿no? Es necesario para la digestión final de las grasas, ¿no? Aquí lo que se va a hacer cuando se hace esta digestión, se va a liberar los ésteres de colesterol, fosfolípidos, ¿no? Y a través de enzimas específicas, ¿no? El éster colesterol hidrolasa y la fosfolipasa A2. Listo. Muy bien, hasta acá la digestión. ¿Alguna pregunta? Mientras van pensando, voy a responder.
Entonces empezamos con los principios de la absorción. Ahora bien, ciertamente la absorción se da en el tubo digestivo ya, pero haciendo un resumen, principalmente en el intestino delgado. Esto a través de la superficie de absorción, vellosidades, válvulas coniventes, borde en cepillo y todo lo que ustedes conocen, ¿no? El mecanismo, básicamente por difusión, transporte activo y arrastre por solvente. Ahora, para esto hay que tener en cuenta lo siguiente, que el intestino, el epitelio intestinal no es estrecho, o sea, sí, es permeable en cierta manera, ¿no? Entonces, pero la permeabilidad del tubo digestivo va disminuyendo desde el duodeno hacia el intestino. En el intestino, el epitelio más bien tiene uniones estrechas. Entonces, empezamos con el duodeno, yeyuno, el ilion, el agua puede pasar, pero cada vez le es más restringido, hasta que llega al intestino, más bien ahí ya no puede pasar por difusión, porque el epitelio es estrecho. ¿Listo? Entonces, allí más bien van a necesitar mecanismos, digamos, precisos, ¿no? Entonces, el intestino grueso va a ser más eficaz para absorber agua y electrolitos, pero por mecanismos mucho más específicos. Sus uniones son más estrechas a nivel del epitelio. Ahora bien, generalmente lo que nosotros ingerimos en promedio no es más que 1,5 litros de agua. Estamos hablando de agua, ¿no? O líquidos. Pero la mayor cantidad de líquido que tiene el tubo digestivo es por la secreción gastrointestinal, promedio 7 litros. Entonces, al día, el intestino maneja más o menos entre 8 a 9 litros. Por eso es que si hay una alteración, un tránsito muy acelerado, una diarrea, por ejemplo, sí perdemos cantidad de líquidos. Y no es el líquido que estamos ingiriendo, es el líquido del organismo. Y hay la deshidratación y todo lo demás, ¿no? La mayor parte se absorbe en el intestino delgado, ¿no? A nivel del estómago es escasa, ¿no? Porque no dispone de una membrana de absorción. La explicación de cómo el intestino tiene esa gran capacidad es debido a sus características, ¿no? Las válvulas conminentes, que vendrían a ser estas, ¿no? Que son grandes pliegues, las velocidades, que también vendrían a ser, bueno, más o menos vendrían a ser estas, y el borde en cepillo del epitelio. Entonces esto le permite tener una gran capacidad de absorción, sobre todo al tubo digestivo. Estamos hablando principalmente de yeyuno, porque en el duodeno sí hay un poco de absorción, pero no es significativa. El yeyuno es el que absorbe más. Hay una cosa, miren, en cuanto a una velocidad, por ejemplo, ¿no? Miren la distribución, el epitelio y los vasos, ¿no? Entonces, esto le permite tener una gran capacidad de absorción, ¿no? Los capilares están allí en cada velocidad y pueden pasar entonces los nutrientes después del epitelio. Bien, como mencionamos, ¿cuáles son los mecanismos de absorción? Transporte activo, difusión y arrastre por solvente. Haciendo unos cálculos, ¿no? Absorción de hidratos de carbono, cientos de gramos, no nos dicen tanta cantidad, depende de mucho. En grasas más o menos 100 o más gramos, aminoácidos 50 a 100 gramos, iones entre 50 a 100 gramos, agua 7 a 8 litros. Esto es una dieta entre comillas normal, pero no sé cuán normal sea para nosotros, ¿no? Es muy variable esto, pero bueno, ahí hay unos datos. La absorción a nivel del intestino, como mencioné, mecanismo pasivo, esto significa de mayor concentración a menor concentración por difusión. Esto se ve favorecido porque tiene menor distancia, ¿no? Y a menor distancia mayor rapidez, y si lo que se está absorbiendo es de bajo peso molecular, la difusión es mucho más rápida, no es más fácil. Tenemos la difusión facilitada. Eso significa que el sustrato se une a un transportador de membrana. Hay una translocación y liberación del sustrato al interior de la célula. No requiere de gasto de energía. También hay por transporte activo. Esto significan transportadores, pero sí requiere energía.
¿Se acuerdan de la función renal? Ya, esos mecanismos de transporte se aplican al intestino, tal cual. Solamente que hay que saberlos ubicar, digamos, en el lugar y funcionan igual. Son los mismos mecanismos. Una forma especial es la pinocitosis, una forma de fagocitosis, ¿no? Esto por adherencia a un receptor, ¿no? A la superficie de la membrana. La membrana se invagina y se modifica y rompe dejando el interior de la célula más bien el contenido. Ahora, los azúcares y los aminoácidos neutros son absorbidos en el intestino delgado a través de transportadores que se acoplan al movimiento del sodio. Esto es clave cuando vamos a ver más adelante. Ahora, el transporte acoplado de sodio y soluto orgánico es la base para la terapia de rehidratación oral. Bueno, esto es un poco de propaganda. Claro, cuando hay una deshidratación se pierde solutos también, sodio, cloro, bicarbonato, ¿no? Entonces, si uno le da agua pura, entonces lo que va a suceder sí que va a ingerir, pero ¿qué va a suceder? Va a suceder que se diluye y entonces hay una deshidratación hipotónica. Y si ustedes se acuerdan cuando hicimos sangre, entonces el organismo en la sangre sería hipotónica y todo el problema que se viene. Entonces hay que darle solutos. Ahora bien, lo que interesa principalmente para mantener la osmolaridad, ¿cuál es ese soluto? Para mantener la osmolaridad. ¿Cuál es? Sodio. Entonces, para favorecer la entrada del sodio, se le da, por ejemplo, glucosa. La glucosa, en ese caso, tiene mayor concentración afuera y es la que va a entrar y va a arrastrar al sodio. Lo arrastra al sodio, entonces el sodio ingresa. Ya la glucosa también es osmóticamente activa, ¿no? Entonces, eso favorece que se absorba agua, ¿no? Porque primero se absorbe glucosa, lo arrastra al sodio, aumenta osmolaridad, jalan agua, entonces se absorbe. Esa es la base de las sales de rehidratación oral, ¿no? Entonces se puede absorber y la osmolaridad se mantiene. Los azúcares y aminoácidos neutros son absorbidos en el intestino delgado a través de transportadores acoplados también a movimiento de sodio. El transporte acoplado a sodio y soluto orgánico es la base de la terapia también de rehidratación oral. Ahora bien, el intestino delgado funciona como un órgano altamente conservador del sodio. Más del 95% del sodio es absorbido en la mitad del yeyuno, en el ilion y el colon. Pero siendo un poco más precisos, en el yeyuno se absorbe el 50% del sodio, el 50%, y entre el ilion y el colon el otro 50%. Entonces ahí el yeyuno es mucho más importante. Y como decía, hay que recordar nada más el mecanismo básico por el cual se va a mover el sodio. Estamos en el epitelio, acá igual, miren, el mismo diseño, ¿no? Este es el epitelio intestinal, acá tenemos la célula epitelial, ¿no? Es la cara luminal y esta es la vasolateral. En este lado se encuentra, bueno, aquí sería, ¿no? Se encuentra el transportador. ¿Qué transportador? Sodio, potasio, TPasa. El mismo, ¿no? Eso hace que salga el sodio, ingresa potasio. Acá disminuye la concentración del sodio y por lo tanto el sodio que está viniendo en la dieta puede ingresar acá por difusión, simplemente. Y hace que haya las gradientes para que el sodio ingrese. Es el principal mecanismo, ¿no? Ahora bien, a esto se va a añadir, que por ejemplo, si ingresa sodio, de hecho el agua va a ingresar también por mecanismo paracelular o transcelular. Esto para mantener la ósmosis. Una vez que pasa el sodio al intersticio, esto va a pasar a capilares todo, esto mismo va a ser, como ya hay sodio acá, que arrastre el agua, y el agua va a seguirle al sodio para ser absorbido también por los capilares. Ahora bien, entonces, si consideramos el ayuno, los mecanismos básicos para la absorción de sodio están: 1, transporte acoplado de sodio con glucosa y aminoácidos, ese es uno. El recambio de sodio e hidrógeno y arrastre por solvente. Esos son los 3 mecanismos por los cuales se absorbe sodio: transporte acoplado de sodio a glucosa y aminoácidos, recambio de sodio por hidrógeno y arrastre por solvente. La absorción acoplada a solutos.
como mencionamos, mecanismo de absorción principal del sodio, ¿no? Y esto en la porción proximal del intestino delgado. El sodio acompaña a la glucosa y también aminoácidos, y son absorbidos en una relación 1 a 1. Luego, una vez que está el sodio en la célula, es removido por la bomba de sodio-potasio ATP2, ¿no? Y cada molécula de ATP, ya sabemos que expulsa 3 moléculas de sodio y ingresan 2 de potasio, que vendría a ser esta relación. Ahora vemos aquí. Claro, lo que hemos mencionado es que desde la luz ingresa la glucosa, por ejemplo, ¿no? Y se va junto con el sodio. Este es un transporte facilitado. ¿Quién está proveyendo la energía? La glucosa. Y por eso pasa acá. Ahora bien, pero para que esto suceda se necesita de este transportador, que también lo conocemos. ¿Cómo se llama? Transportador de sodio ligado a glucosa, ¿no? Ese es su nombre. Ahora bien, ese está en la luz, pero cuando ingresa, para que la glucosa pase, necesita de un transportador de glucosa, que es el GLUT2. Entonces deben estar este transportador y el GLUT2 para que la glucosa pueda ser absorbida. Claro, el sodio también está ingresando, pero el sodio es sacado por la bomba de sodio-potasio ATPase. La fructosa sí puede ser absorbida en el intestino, pero para eso necesita al lado luminal el GLUT5. Pero para el lado vasolateral se necesita el GLUT2 para la fructosa. Entonces, buena cuenta, la glucosa sí necesita del GLUT2, pero en el lado vasolateral, mientras que para la fructosa necesitamos el GLUT5 en el lado luminal y también el GLUT2 para el lado vasolateral. Entonces, de esa manera se absorbe la glucosa junto con la galactosa, que también es el mismo mecanismo, y la fructosa. Y tenemos los 3 carbohidratos monosacáridos. Listo, lo dejamos aquí porque ya es las 9 para continuar. ¿Listo? Muy bien. Ya. Me acaban de llamar porque dicen que en el laboratorio están trabajando, ¿no? Entonces, la práctica la haríamos aquí. Supongo que el aula está libre. ¿Sí? Entonces, unos 5 minutos y empezamos la práctica con el grupo que le corresponde. ¿Listo?